Si todos vosotros no me conocéis, ahora ya empieza a sonar. Ahora sí. Soy el ex jefe de prensa. Con lo cual, por este año, porque hace relativamente poco tiempo dejé de hacerlo, este año no lo sigo yo, sino el doctor Manuel Rodríguez, junto con la dirección, en un ratito. Y esta sesión, que es una sesión que se realiza los miércoles, está enfocada fundamentalmente para vosotros. ¿En qué sentido? En el sentido de formar. A propósito de un caso, será siempre una manera fácil, sencilla y creemos que adecuada de que mejoréis vuestros conocimientos en vuestra especialidad y en las distintas actividades del hospital. El tema de los casos clínicos se puso en marcha hace unos pocos años y hoy os presentan 3 casos clínicos. En total se han seleccionado 12 de un montante probablemente más de 200 casos clínicos que se publicarán en los próximos días, meses, con el fin de que todo estuviera registrado. Y lo que se presente con ello, y espero que en unos años vosotros también estéis, incluso el año que viene, es formado en la presentación de casos en un auditorio con mucha gente, donde perdáis el miedo escénico y al mismo tiempo adquiráis habilidades de comunicación. Hoy presenta el caso Ángela, de Radio Farmacia, Teresa Suceta está por aquí, una excelente jefa y tutora, y Inés José Manuel, que es el jefe de orquesta, con lo cual le voy a decir que continúe el discurso y empezamos con el caso clínico. ¿Quieres decir algo? Ya empezamos. Bueno, pues que empiece Ángela y lo oímos. Gracias por estar aquí esta mañana. Bueno. Pues buenos días a todos. Yo soy Ángela Alonso García, soy residente de tercer año de Radiofarmacia y en primer lugar me gustaría agradecer la valoración de este caso clínico para ser presentada hoy en esta sesión general. Mi caso clínico trata sobre la utilidad del DCF-PIL y la colina marcados con flúor 18 PET-TAC en el diagnóstico de la recidiva bioquímica del cáncer de próstata. A modo de introducción, en el diagnóstico de la recidiva bioquímica del cáncer de próstata, las técnicas de imagen convencionales como el TAC, la resonancia magnética o la gammagrafía ósea presentan una precisión y una sensibilidad limitada en la detección de la recurrencia y la enfermedad metastásica, sobre todo en pacientes asintomáticos y con un nivel bajo de PSA. Es por ello que se han estado desarrollando técnicas de imagen basadas en la imagen molecular, como el PET-TAC con la colina o el DCF-PIL marcados con el isótopo radiactivo flúor 18. La colina es un radiofármaco que está autorizado en España desde el año 2018, pero que presenta una tasa de detección variable y una baja sensibilidad sujeta a los valores de PSA previos al estudio. El DCF-PIL, marcado con flúor 18, es un radiofármaco basado en el antígeno prostático específico de membrana, o PSMA, y proporciona un método más sensible y preciso para la detección de la recurrencia temprana del tumor. Sin embargo, en España no está aún autorizada su comercialización y se está utilizando como medicamento de uso compasivo. El PSMA es un receptor, es una glicoproteína transmembrana tipo 2 con proporción dominante extracelular, aumenta su expresión de forma significativa en células epiteliales prostáticas en comparación con su expresión en otros tejidos como intestino delgado, riñones o glándulas salivares, y casi todos los adenocarcinomas de próstata muestran sobreexpresión de PSMA en la mayoría de las lesiones, tanto primarias como metastásicas, así como en la neovasculatura del tumor. Concretamente, la expresión de PSMA en células prostáticas displásticas es en torno a 100 a 1000 veces superior que en células normales. Todo esto hace que el PSMA sea un blanco molecular ideal para fines diagnósticos y terapéuticos. Y es por ello que se han desarrollado radiofármacos inhibidores de su dominio enzimático extracelular, como el DCF-PIL marcado con flúor 18, que es el radiofármaco del que trata este caso clínico, que se une a este receptor y posteriormente se internaliza dentro de la célula. Además, se están desarrollando nuevas moléculas dirigidas a este receptor de PSMA y algunas de ellas posibilitan el marcaje con galio 68 en este hospital, puesto que en nuestro servicio tenemos un generador de germanio galio. Se presenta el caso clínico de un paciente varón de 58 años, diagnosticado de cáncer de próstata en el año 2006 con un Gleason de 7. El mismo año se le realizó una prostatectomía radical
y en el año 2012 se le dio radioterapia de rescate en lecho por recidiva bioquímica sin terapia de deprivación androgénica. Del año 2019 al año 2021 se observó una elevación progresiva del PSA por recidiva bioquímica de 0,88 a 2,6 nanogramos mililitro. Con intención de localizar la recidiva bioquímica, en diciembre de 2020 se le realizó un TAC de abdomen y pelvis. En este momento el paciente presentaba un PSA de 1,86 y no se observaron signos de recidiva bioquímica. El mismo mes de diciembre de 2020 se le realizó una gammagrafía ósea y no se encontraron hallazgos sugestivos de patología ósea metastásica. En este contexto se planteó realizarle al paciente un PET-PSMA, pero a día de hoy existen una serie de limitaciones y de acotaciones para utilizar esta técnica. Se debe realizar una solicitud a la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios como medicamento de uso compasivo en pacientes con cáncer de próstata. En el momento, el paciente tenía un PSA de 2,36 y la EMS con este PSA no autorizaba el uso del PSMA, puesto que consideraba que existía una alternativa diagnóstica como es el PET-colina. Para realizarle el PSMA, el paciente debía tener previamente un PET-colina negativo o no concluyente. Por ello, en junio de 2021, a este paciente se le realizó un PET-colina, se le administró una dosis de 305 megabecquerelios de fluorcolina y se realizaron las imágenes precoces de pelvis al minuto posinyección y posteriormente las tardías de base de cráneo a tercio proximal de fémures a los 30 minutos. El resultado del estudio fue negativo y no se obtuvo evidencia de enfermedad maligna macroscópica por afinidad por este radiofármaco. Así, tras el resultado del PET-colina, el mismo mes de junio de 2021 se le realizó un PET-PSMA. Para ello se administró una dosis de 325 megabecquerelios de fluor PSMA y se obtuvieron imágenes precoces de pelvis al minuto posinyección y tardías de base de cráneo a tercio proximal de fémures a los 90 minutos. El resultado del PET-PSMA fue positivo. Se consiguió localizar la recidiva bioquímica oculta y se observó en las imágenes un incremento patológico focal del fluor PSMA coincidente con una lesión nodular milimétrica localizada en la grasa pélvica derecha adyacente al recto. Eso lo podemos observar en las imágenes, ¿vale? Esta sería la captación. Después de la prostatectomía radical o la radioterapia, entre un 20 y un 40% de los pacientes desarrolla recidiva bioquímica y esta precede a las metástasis clínicas en un promedio de 7 a 8 años. El PET-colina en el diagnóstico de la recidiva bioquímica del cáncer de próstata, que es el radiofármaco que está actualmente autorizado, presenta una sensibilidad fuertemente influenciada por el nivel y la cinética del PSA y cae a valores subóptimos cuando el PSA es inferior a 1 nanogramo por mililitro. La sensibilidad en estos casos ronda del 5 al 24%. El PET-PSMA, sin embargo, presenta una mayor tasa de detección de la recidiva bioquímica, fundamentalmente a bajos niveles de PSA. Este radiofármaco fue autorizado por la FDA en marzo de 2021, basándose en los resultados de los ensayos OSPREY y CONDOR, que evaluaron el rendimiento diagnóstico y la seguridad de este radiofármaco en pacientes con cáncer de próstata. Se han realizado estudios y actualmente se siguen realizando que muestran que el PSMA tiene un gran impacto clínico y existe evidencia de que influye sustancialmente en el cambio de tratamiento posterior. Para poder realizar actualmente el PET-PSMA, se debe, como he dicho, realizar una solicitud a la Agencia Española del Medicamento como medicamento de uso compasivo y la EMS nos lo autorizará si el PSA del paciente es inferior a 2 nanogramos mililitro o si es superior a 2 nanogramos mililitro, pero el paciente tiene un PET-colina negativo no concluyente en los 6 meses previos. La exigencia de un PET-colina negativo previo, como en el presente caso clínico, supone una alta incidencia de exploraciones PET-TAC falsos negativos, un aumento de la dosimetría del paciente, un incremento del coste sanitario y un retraso en el diagnóstico de los pacientes. El uso del PET-PSMA sin necesidad de pruebas de imagen previas representaría un ahorro desde la perspectiva del paciente y de la atención médica, al realizarse una sola prueba de imagen en lugar de múltiples. Y por último, las conclusiones de este caso clínico son que el PET-TAC con PSMA permite valorar de forma no invasiva la expresión de PSMA y, por tanto, localizar la recurrencia y metástasis ganglionares o distales que a menudo no son detectables con otras técnicas de imagen convencionales. El fluor PSMA ha demostrado en diversos estudios, al igual que en el presente caso clínico,
tasas de detección superiores a las de la colina y su mayor sensibilidad tiene importantes repercusiones a nivel terapéutico y además puede contribuir a mejorar el manejo de los pacientes con cáncer de próstata. Y con la evidencia existente, las autoridades sanitarias deberían facilitar la accesibilidad a este radiofármaco. Y muchas gracias por vuestra atención. Vale. Bueno, a continuación la doctora Ana Pérez Ballesta, de Medicina Familiar y Comunitaria, nos trae un nuevo caso clínico. Buenos días a todos. Vengo a presentar mi caso clínico que he titulado Alto riesgo trombótico en un paciente con un sangrado, alternativas a la anticoagulación. En este caso clínico se nos presenta en la puerta de urgencias un varón de 86 años que consulta por disnea brusca, muy intensa y sudoración. 7 días antes había sufrido un traumatismo craneoencefálico y había sido diagnosticado de una hemorragia subaracnoidea frontal. Y posteriormente en el domicilio pues había presentado una disminución de su movilidad normal y un mayor encamamiento. Como antecedentes era un paciente que tenía hipertensión, insuficiencia cardíaca crónica con miocardiopatía dilatada y un bloqueo de rama izquierda y una hipertrofia benigna de próstata. En la exploración física en urgencias de nuestro paciente estaba ligeramente hipertenso con una frecuencia cardíaca de 80, una saturación ligeramente disminuida, 93, con una frecuencia respiratoria ligeramente aumentada. A la auscultación llamaba la atención que tenía una hipoventilación generalizada en ambos campos pulmonares. Como pruebas complementarias, pues se pidió una radiografía que fue bastante anodina, una analítica con dímero D que era muy elevado, de más de 66.000 nanogramos mil litro, y un NT-proBNP que también estaba aumentado en 2.877. Se solicitó un angiotac de arterias pulmonares, donde se objetivó un TEP agudo bilateral con alta carga trombótica y signos de sobrecarga cardíaca derecha e hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué hacemos con este paciente? ¿Anticoagulamos o no anticoagulamos con ese antecedente de hemorragia subaracnoidea? Se completó el estudio, se realizó un nuevo TAC de cráneo que mostró la persistencia de la HSA, de la hemorragia subaracnoidea, aunque había disminuido muy ligeramente su tamaño, lo cual pues en ese momento contraindicaba la anticoagulación, un sangrado intracraneal reciente. Se realizó un ecodoppler de miembros inferiores que objetivó una trombosis venosa profunda, poplitea e infrapoplitea izquierda, que podría empeorar la situación de TEP en caso de no recibir ningún tratamiento, y se realizó un ecocardio transtorácico en el que se objetivó una dilatación de ventrículo derecho con insuficiencia tricuspidia leve y elevada presión sistólica arterial pulmonar. En este caso, al no poder anticoagular y al ser un paciente con un TEP de alta carga trombótica, se comentó el caso con la UCI y posteriormente se comentó el caso con radiología vascular intervencionista. Se decidió colocar un filtro de vena cava con objetivo de evitar una mayor migración del material trombótico desde la trombosis venosa al pulmón. Aquí en la imagen pues, podéis ver la cabografía previa y el filtro de vena cava colocado. Entonces, ¿qué hacemos con el trombo del pulmón que está dando la sintomatología al paciente? Se ingresó en UCI para una monitorización estrecha, manteniendo buenas saturaciones y con unas necesidades de oxígeno adecuadas, con gafas nasales, y se repitió el TAC craneal a las 24 horas, que mostraba una disminución con resolución casi completa de la hemorragia subaracnoidea, por lo que se realizó una interconsulta con neurocirugía para valorar conjuntamente el riesgo de sangrado y se decidió iniciar la anticoagulación con heparina de bajo peso molecular a dosis plenas. En la evolución en la UCI, el paciente fue presentando una mejoría clínica progresiva
con estabilidad hemodinámica y finalmente fue dado de alta a la unidad de corta estancia, que es donde está en este hospital la unidad de enfermedad tromboembólica. Se realizó un ajuste de la anticoagulación a dosis terapéuticas ajustada por peso y función renal y finalmente, con la normalización de parámetros analíticos ya al paciente sin necesidades de oxígeno y una estabilidad clínica, se decidió el alta hospitalaria. ¿En qué casos debemos plantearnos alternativas a la anticoagulación? Fundamentalmente en pacientes que la tengan contraindicada por uno u otro motivo. ¿Cuáles son estas contraindicaciones? Un riesgo hemorrágico muy grave, hipertensión elevada no controlada, aneurismas en la circulación cerebral, hemorragias intracraneales recientes y hepatopatía y nefropatía graves. ¿Qué función tiene nuestro filtro de vena cava y durante cuánto tiempo lo podemos mantener? Es la alternativa principal en pacientes con una contraindicación completa a la anticoagulación, impide la llegada de los coágulos a la circulación pulmonar, como hemos comentado, pero no nos resuelve un TEP ya establecido y pueden permanecer largos periodos, meses, colocados si es preciso. Las indicaciones del filtro de vena cava es una enfermedad tromboembólica venosa con contraindicación absoluta para anticoagulación, TEP recurrente a pesar de ser un paciente anticoagulado o profilaxis primaria en pacientes con alto riesgo de enfermedad tromboembólica venosa. ¿Qué alternativas podríamos haber adoptado en el caso de que nuestro paciente hubiera persistido con la hemorragia subaracnoidea en el segundo escáner? Las opciones de tratamiento del TEP pues son la heparina de bajo peso molecular, la heparina no fraccionada y la trombolisis, que en nuestro caso de inicio pues hubieran estado contraindicadas, y se podría haber planteado una embolectomía quirúrgica, una embolectomía por catéter o fragmentación del trombo por catéter, pero son opciones más invasivas que suponían también un mayor riesgo para un paciente crónico complejo como era el nuestro. ¿Qué pasó después con nuestro paciente? Después de darle el alta, volvió a urgencias a los 15 días aproximadamente por un cuadro de inestabilidad, náuseas y vómitos de inicio brusco. Se realizó un nuevo escáner para un control y se observó una hemorragia cerebelosa derecha con una posible LOE subyacente. Ingresó en neurología, se suspendió la anticoagulación al inicio del ingreso y se realizó una resonancia de forma programada durante el ingreso, que mostró un hematoma cerebeloso pero sin lesión ocupante de espacio. Durante el ingreso se fue reiniciando poco a poco la anticoagulación, pero ya no a dosis plena, sino a dosis profilácticas, y finalmente se dio el alta tras la resolución del cuadro. Actualmente está en rehabilitación para recuperación de la marcha y se revisa en la consulta de la unidad de enfermedades tromboembólicas. Como conclusiones, la anticoagulación es uno de los pilares del tratamiento de la enfermedad tromboembólica venosa, aunque presenta contraindicaciones que todo residente debe conocer. Es fundamental conocer que se dispone de alternativas a la anticoagulación que resultan en un beneficio clínico sin un perjuicio mayor. Conocer las indicaciones del filtro de vena cava y saber que no resuelve un trombo ya establecido. La necesidad de una evaluación pronóstica detallada e individualización de cada caso. Y, por supuesto, un manejo multidisciplinar, porque como habéis podido comprobar, pues el paciente estuvo en contacto con muchos profesionales y muchos servicios del hospital, como son la unidad de tromboembólicas, la UCI, cardio o neurología. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Vamos a presentar ahora a la ponente restante, que es la doctora Carmen Vera, que viene del servicio de otorrino y que va a presentarnos su caso. ¿Te ayudamos un momento? Yo tengo ya Y ya simplemente más que las cosas. Muy bien. Gracias, Carmen. aquí. Buenos días, soy Carmen Vera Torres, todavía la R1 del Servicio de Otorrinolaringología, lo siento Yolanda, de aquí de la Rixaca, y voy a exponer un caso clínico que he denominado hipoacusia neurosensorial congénita, manejo diagnóstico terapéutico de la aplasia coclear. En primer lugar, expondré el caso clínico y posteriormente haré una breve discusión sobre las malformaciones cocleovestibulares.
El caso clínico consiste en una niña de 7 años que fue derivada al servicio de otorrinolaringología infantil por una pérdida de audición y un retraso en el lenguaje. La niña nació en Honduras y llegó a España hacía unos meses y como antecedentes personales destacaba una infección por el virus del chikungunya que padeció cuando tenía 3 meses y requirió maniobras de reanimación cardiopulmonar y estancia en UCI con oxigenoterapia. Además, en su país no había estado escolarizada previamente y tampoco había pasado el cribado auditivo neonatal. Como antecedentes familiares, comentaron que había ciertos casos de hipoacusia neurosensorial, pero no sabían concretar de qué se trataba. La exploración clínica, la niña presentaba un retraso severo del lenguaje, tanto expresivo como compresivo, y un retraso psicomotor. Esta clínica, la familia y los facultativos que habían valorado a la paciente siempre lo habían asociado al antecedente de la infección que padeció cuando era lactante. La exploración física, la otoscopia y la exploración autoneurológica fue normal, sin encontrar ningún hallazgo patológico. Se le realizó una impedanciometría, que es la que se observa aquí, en la que se ven curvas tipo A, que son normales en ambos oídos. Se le realizó además unas otomisiones acústicas y no pasaron bilateralmente. Ante este hallazgo se decidió realizar una audiometría verbal en la que sí que mostró máxima inteligibilidad y umbral en torno a 90 decibelios. Posteriormente se le realizó una audiometría tonal, que es la que muestro aquí, en la que se observa si la audición normal está entre 0 y 30, esta paciente en el oído derecho presentaba una hipoacusia neurosensorial moderada con un umbral tonal medio en torno a 60 decibelios, mientras que en el oído izquierdo presentaba una hipoacusia neurosensorial profunda, una cofosis con un umbral medio en torno a 100. Ante estos hallazgos se decidió solicitar pruebas de imagen y en primer lugar se le pidió una resonancia cerebral. Lo que traigo aquí no es nuestra paciente, es un ejemplo de una resonancia normal para explicar previamente cómo se ve la anatomía. En un corte axial tendríamos anteriormente la cóclea con el modiolo central y la espiral coclear y luego el vestíbulo con los canales semicirculares, que dependiendo de en qué corte nos encontremos de la resonancia, veríamos unos u otros. En este, por ejemplo, sería el canal semicircular horizontal. Nuestra paciente, sin embargo, presentó estos resultados. Aquí se ve un poquito con menos calidad, pero bueno, en el oído derecho tenía una cóclea de aspecto displásico que se ve aquí más pequeñita, con menos vueltas en la espiral coclear, mientras que en el oído izquierdo, si nos fijamos, tiene una agenesia coclear. La cóclea debería aparecer aquí y no tiene cóclea. Continuamos el diagnóstico solicitando un TAC cerebral y del mismo modo traigo en primer lugar un esquema con un TAC normal en el que se vería el modiolo con la cóclea en un corte axial, ¿vale? El vestíbulo, los canales semicirculares, el oído medio con la cadena de huesecillos. Y nuestra paciente lo que mostró fue esto. En el oído derecho se observa una cóclea displásica, ¿vale? Aquí la tendríamos, y un vestíbulo también de aspecto globuloso, mientras que la cadena de huesecillos sí que la mantenía íntegra. En el oído izquierdo, por el contrario, se observa una cavidad única, tenía una aplasia coclear, no se observa la espiral coclear, y tenía un vestíbulo displásico con ausencia de canales semicirculares. Ante estos resultados, como la paciente sí que mantenía una audición en el oído derecho en torno a 60 decibelios, se decidió realizar una adaptación audioprotésica en dicho oído y comenzar con terapia logopédica para estimular el desarrollo del lenguaje. 7 meses después, en la revisión, se observó que la paciente tuvo una buena progresión con un avance en el desarrollo del lenguaje y en el oído derecho mostraba en torno a 40-45 decibelios, que volviendo a la audiometría anterior sería la raya esta verde que se observa aquí es con el audífono, entonces se ve que aumentó aproximadamente unos 20 decibelios de audición. Y bueno, a modo de discusión, el diagnóstico precoz de la hipoacusia neurosensorial en la edad pediátrica
es crucial para evitar el impacto que puede generar en el desarrollo del lenguaje de estos pacientes y, por tanto, en su desarrollo psicosocial. Dentro de la hipoacusia neurosensorial puede deberse a etiología congénita o adquirida. La etiología adquirida, la causa más frecuente es la infección por el citomegalovirus, pero centrándonos en las causas congénitas, como la de este caso, se estima que aproximadamente un 20-40% de los casos se debe a malformaciones cocleovestibulares. Las malformaciones del oído interno o cocleovestibulares aparecen como consecuencia de una detención del desarrollo de la placa óptica durante la embriogénesis. Se estima que la hipoplasia coclear tiene una prevalencia de aproximadamente un 15%, mientras que la aplasia coclear es un poquillo más infrecuente y aparece en un 3% de los casos. Ambas se manifiestan como una hipoacusia neurosensorial desde el nacimiento, pero su gravedad sí que depende del grado de desorganización del órgano de Corti. Cuanto antes ocurra la detención del desarrollo, mayor será la malformación y, por tanto, mayor será la gravedad de la hipoacusia. Con respecto al diagnóstico, es muy importante realizar un screening neonatal que permita la detección precoz de estos pacientes y a raíz de ahí comenzar el diagnóstico con una anamnesis y una exploración física completa y pruebas audiológicas que permitan determinar el grado de hipoacusia neurosensorial. Una vez diagnosticado, siempre es importante realizar pruebas de imagen para localizar malformaciones congénitas. En este caso, las pruebas de imagen de elección son el TAC cerebral, sobre todo para valorar estructuras óseas, y la resonancia magnética para describir el laberinto membranoso y las estructuras nerviosas. Con respecto al tratamiento, en casos de hipoacusia neurosensorial grave profunda en la edad pediátrica, el tratamiento de elección es el implante coclear. No obstante, malformaciones graves como aplasia coclear, aplasia laberíntica o hipoplasias graves contraindican su uso. Obviamente, si no tenemos cóclea, no podemos poner el implante. No obstante, sí que malformaciones leves como hipoplasias leves permiten implantar el dispositivo, pero se asume mayor riesgo de complicaciones como meningitis, fístulas del líquido cefalorraquídeo, daño del nervio facial, que no funcione bien el electrodo. En el caso de nuestra paciente, por ejemplo, si no hubiera respondido bien al audífono, se podría, o si durante el seguimiento se observa una pérdida de audición, sí que podríamos replantearnos en el oído derecho poner un implante coclear. En el oído izquierdo estaría totalmente descartado. Por otro lado, en casos de hipoacusia neurosensorial profundas bilaterales con agenesia coclear bilateral, podría plantearse la opción de un implante de tronco cerebral. Sin embargo, esta intervención tiene una mayor complejidad y encima se realiza en muy pocos centros a nivel nacional. Y luego, en casos más leves, como hipoacusia neurosensorial leve moderada, sí que se podría optar por la adaptación audioprotésica, como hemos hecho con nuestra paciente con el oído derecho. Siempre todos estos tratamientos deben acompañarse de una terapia logopédica que ayuda a estimular el desarrollo del lenguaje. Y bueno, a modo de conclusión, mencionar que las malformaciones cocleovestibulares, a pesar de constituir una causa poco frecuente de hipoacusia neurosensorial, hay que tenerlas en cuenta porque su diagnóstico y tratamiento precoz permite evitar las secuelas que pueden generar en el desarrollo psicosocial de los pacientes en edad pediátrica. El implante coclear es el tratamiento de elección en la hipoacusia neurosensorial grave profunda, pero en caso de malformaciones graves está contraindicado y por ello es muy importante describir anatómicamente muy bien las malformaciones y estudiar su implicación clínica para poder individualizar el tratamiento de estos pacientes. Bueno, esta es la bibliografía que he utilizado. Gracias, espero que haya sido ameno, no haberos dejado como a mi Resi, Pepe y Ginés.